¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de septiembre. Es tiempo de hablar de naturaleza, es tiempo de hablar de las afectaciones que está sufriendo la fauna silvestre en el estado de Chiapas como consecuencia del fenómeno conocido como cambio climático, y para ello vamos a enlazarnos en unos minutos más con un experto en el tema, el doctor Eduardo Naranjo Piñera. Él es investigador, entre otras tantos y tantos logros y cargos que tiene. Él es investigador del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y además es doctor en Ecología y Conservación de Fauna Silvestre por la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Esto es Biosfera Podcast. Iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Es miércoles de Biosfera Podcast, un esfuerzo y un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 a través de las nuevas tecnologías de la información y a través de esta maravilla tecnológica como lo es el Facebook Live. Para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo está siendo afectada la fauna silvestre del estado de Chiapas. Y es que hay que tomar en cuenta que el estado de Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en biodiversidad, el segundo lugar en México en biodiversidad. Quiere decir que tenemos uno de los mayores números de especies animales, de especies vegetales, de hongos, de flora, de fauna. Luego, entonces, esto implica una gran responsabilidad, pero también debemos tomar en cuenta que hay fenómenos en los cuales el ser humano ha estado presente de manera directa o indirecta y se han desencadenado una serie de sucesos que hoy tal pareciera ya hemos rebasado la línea sin retorno. Uno de estos fenómenos es conocido por la comunidad científica internacional como cambio climático. Para entender un poco más acerca de lo que estamos hablando y de lo que vamos a abordar en este tema en voz de un experto, vamos a escuchar el siguiente trabajo periodístico de nuestra colaboradora Beli Luna: afectaciones a la fauna silvestre por el cambio climático. Hola amigos de Biosfera Podcast, soy Beli Luna y el día de hoy les hablaré sobre ¿cómo afecta el cambio climático a la fauna silvestre? Corre video. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Es la consecuencia del calentamiento global de la Tierra. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor de cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor. Con el aumento de la temperatura media global y sumado a otros motores de la pérdida de biodiversidad, los hábitats se han ido reduciendo, recursos vitales como el agua y el alimento escasean, y entornos que antes resguardaban especies han sido inhabitables. El cambio climático ha transformado los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce en todo el mundo. Ha provocado la pérdida de las especies locales, el aumento de enfermedades y ha impulsado la mortalidad masiva de plantas y animales, dando lugar a las primeras extinciones provocadas por el clima. El uso consciente de los recursos naturales, la conciencia de las generaciones futuras sobre la preservación ambiental y la creación del medio ambiente son las principales medidas para reducir el impacto ambiental ante el cambio climático. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Así las cosas. Me voy a permitir, antes de dar la bienvenida como se debe a nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo, yo quiero compartir con ustedes
algunos datos. Chiapas tiene uno de los más altos grados de vulnerabilidad al cambio climático, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INSC por sus siglas del gobierno federal. Y es que presenta un mayor grado de vulnerabilidad ante los fenómenos que se dan en el ambiente por este fenómeno que la comunidad científica al respecto, la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, dio a conocer que debido a fallas en las políticas públicas para preservar la naturaleza, la alta tasa de deforestación y la contaminación de ríos y suelos, el 85 de 124 municipios con que cuenta la entidad corren cierto riesgo de mediano a alto y muy alto relacionado con el clima. Al hacer un desglose sobre las demarcaciones en Chiapas que viven esta situación, este informe indica que de las 85 zonas identificadas, 29 tienen muy alta incapacidad de protegerse, mientras 56 tienen alta incapacidad, lo anterior, sin contabilizar que en la zona del Soconusco hay 12 municipios más que tienen latente vivir este panorama. Se pronostica que de no atenderse en el corto y quizá mediano plazo, se comienza a disminuir la vulnerabilidad de los municipios, los impactos que esta ocasionará podrían ser catastróficos, tal y como ya se vive en el norte de nuestro país, específicamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde la escasez de agua es prolongada. Y sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al doctor Eduardo Naranjo Piñera, doctor en Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad de Florida en los Estados Unidos y también investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Doctor Eduardo Naranjo, qué gusto darle la bienvenida a Biosfera Podcast. Gracias, buenas tardes, mucho gusto en estar aquí y muy agradecido por la invitación, Carlos. Doctor, honor a quien honor merece, tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años y las casualidades que desde mi muy humilde punto de vista no existen, las cosas se dan porque se tienen que dar. Tuvimos una coincidencia fortuita ahí en los miradores del Cañón del Sumidero hace poco, pues tomándonos un pequeño descanso y disfrutando de ese maravilloso paisaje que todavía tenemos la fortuna en estos tiempos de poder apreciar con nuestros sentidos. Pero para entender un poco de qué estamos hablando con este tema, ¿qué deberíamos entender por cambio climático, doctor Eduardo Naranjo Piñera? Sí, Carlos, mira, el cambio climático, como se explicó muy bien en el video que presentaron hace un momento, pues es un fenómeno de modificación de las condiciones de la atmósfera terrestre, ¿no? Y como bien se decía en este reportaje, los cambios, este tipo de cambios se han dado de manera natural históricamente en nuestro planeta por muchos millones de años. Es decir, ha habido una gran cantidad de cambios climáticos en realidad. Este que estamos viviendo no es el primero, pero sí es el más grave desde nuestro punto de vista como humanos porque nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Básicamente, como se muestra en esta gráfica, el efecto invernadero, que es una alta concentración de gases producto de la actividad humana, sobre todo actividad industrial, pero también pues, el uso de la tierra, ¿verdad?, para la agricultura, la ganadería, el transporte, en fin, la industria. Estos gases que emitimos, principalmente el dióxido de carbono, no únicamente, pero principalmente, se van acumulando en capas altas de la atmósfera y forman una especie de capa delgada, como si fuera un plástico o un vidrio que está en lo alto de la atmósfera y dejan entrar la luz del sol y el calor del sol, pero no dejan salir todo ese calor. Entonces, el resultado de todo esto es como en un invernadero donde se tienen plantas, donde se cultivan flores, por ejemplo, o verduras, entra el calor de afuera, entra el calor del sol y parte de ese calor se retiene, ya no sale como debería salir. Entonces, básicamente el efecto o
fenómeno más fuerte que compone el cambio climático es un calentamiento gradual de nuestro planeta. La temperatura promedio de nuestro planeta está aumentando gradualmente y pues esto va a traer, está trayendo ya cambios catastróficos en la vida humana y seguramente esto continuará por muchos años más. Platicando con especialistas sobre este fenómeno que han manifestado han compartido su conocimiento, manifestado su preocupación, entre ellos el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, Gerardo Ceballos. Él hablaba ya de una manera bastante muy preocupado y preocupante acerca de la sexta extinción masiva en la cual estamos ya incurriendo como consecuencia de las descontroladas actividades antropogénicas o actividades del ser humano en contra de la misma naturaleza. Pero aquí hay un punto que quizá no hemos tomado en cuenta. Las especies animales también están siendo afectadas por este fenómeno al haber un cierto tipo de alteración en los patrones de temperatura, los patrones climáticos, a causa de la acumulación de gases de efecto invernadero y demás, pues empieza a desequilibrar esto y las especies tienden a modificar conductas o hasta en su defecto, quizá a desaparecer porque no se pueden adaptar. Doctor Eduardo Naranjo, ¿es cierto esto? Sí, claro que sí, Carlos. Está documentado que como consecuencia del cambio climático que estamos viviendo, es decir, del aumento gradual en la temperatura del planeta, muchas especies de animales, de plantas, de organismos en general, de seres vivos, incluyéndonos a nosotros, están teniendo cambios en sus ciclos de vida, en su fisiología, en su comportamiento, ¿verdad? En su dinámica de las poblaciones, en fin, cómo cambian las poblaciones en el tiempo. Esto se está viendo afectado. Algunos ejemplos que podemos observar en esto es en las distribuciones de muchas especies. Por ejemplo, aquellas que estaban restringidas a un cierto clima cálido, por ejemplo, en tierras bajas, en tierras tropicales, ahora pueden ocupar espacios más arriba en las montañas, tierras que eran más frías, porque ya no son tan frías, ya se están entibiando, ¿verdad? Digamos, un ejemplo muy ilustrativo son los mosquitos. A nivel mundial, los mosquitos siempre han sido mucho más abundantes en las zonas tropicales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Chiapas, ¿no? Pues en todas las tierras bajas tenemos abundantes mosquitos todo el año. Pero en las tierras altas, por ejemplo, acá, yo estoy acá en los Altos de Chiapas en este momento, o en la Sierra Madre, ¿verdad? Donde las temperaturas son más bajas, ahora comenzamos a ver, bueno, no hoy, me refiero desde hace años ya, desde hace varias décadas, comenzamos a ver cada vez más abundancia de mosquitos, ¿verdad? Y muchos de estos, pues, son transmisores de enfermedades, ¿no? De lo que trae otras consecuencias. Y no solo nos afectan a nosotros esos mosquitos, sino a muchos animales silvestres también. Ese es solo un ejemplo, pero así como estos insectos, los mosquitos, hay muchas otras especies de aves, de mamíferos, de reptiles, de peces, ¿verdad? De plantas, de hongos y otros organismos vivos que están teniendo cambios en su distribución, es decir, los espacios que ocupaban originalmente y también en sus abundancias, es decir, los tamaños de las poblaciones que tenían. Algunas de estas especies han sido muy afectadas, aquellas, por ejemplo, que no pueden sobrevivir más allá de un cierto límite de temperatura, que no pueden resistir mucho calor, por ejemplo, son seriamente afectadas, ¿no? Y otras, en cambio, que están muy adaptadas a las condiciones cálidas, que son muy resistentes además a los cambios del ambiente, pues están viendo beneficiadas porque están colonizando, es decir, están ocupando nuevos ambientes, nuevos hábitats donde no estaban antes. Y esto hace que compitan con las especies que ya estaban ahí desde antes, ¿no? Lo que llamamos las especies nativas. Entonces, los cambios en la distribución, en la abundancia, tienen implicaciones en los ciclos de vida y en la sobrevivencia de las especies nativas. En este caso, por ejemplo, vamos a concentrarnos en animales, porque tienen ahora más competencia por otras especies que no estaban antes ahí, y además también estos cambios de temperatura favorecen la llegada de nuevas enfermedades, ¿no? Que es otro factor también que está observándose en todo el mundo,
en el que nuevos virus, por ejemplo, bacterias, hongos, patógenos, hongos que causan enfermedades, ahora están presentes en lugares que antes eran fríos o eran frescos, donde no se veían esas enfermedades, y ahora ya están presentes, ¿no? Precisamente a causa del cambio climático. Muy bien. Platicando con investigadores, con colegas suyos, hay puntos de coincidencia muy interesantes, donde las leyes no escritas de la naturaleza se cumplen cabalmente. Una de estas leyes que afortunadamente los humanos no redactamos es la ley de la adaptación, donde hay especies que logran este proceso de adaptarse a esos cambios drásticos en un momento dado a su hábitat, a las temperaturas, pero otras no lo logran. Y luego entonces ellos hacían una analogía muy interesante de especies muro y especies ladrillo, donde a manera digamos, terminamos con los cerdos, no se adaptan al cambio climático, los sobreexplotamos y esto representaría una especie ladrillo. No pasaría nada muy ostensible en los ecosistemas o lo que fuera, porque sustituimos el aprovechamiento de la carne de cerdo por otro tipo de ganado. Pero ¿qué pasaría si en lugar de los cerdos acabáramos con las abejas? Las abejas vendrían siendo una especie muro, una especie, no un pequeño ladrillito, donde se caería toda una pared, y esto vendría a afectar en cadena el funcionamiento de otras especies, incluidas la humana, que dependemos de esa labor silenciosa que realizan las abejas. ¿Es correcto esta apreciación, doctor Eduardo Naranjo? Sí, totalmente correcta, Carlos. Los polinizadores que tenemos en el mundo no solamente son las abejas, ¿no? Las abejas son muy importantes desde el punto de vista de la agricultura comercial, ¿no? Porque pues polinizan los cultivos de muchas de las plantas que comemos. Pero hay muchos otros tipos de polinizadores, no solo abejas, están las avispas, están los abejorros, están muchas aves como los colibríes, los murciélagos y otros animales que polinizan a las plantas y que definitivamente si se pierden o si escasean estos polinizadores, pues se afecta toda la cadena alimenticia de la cual dependemos nosotros, ¿no? Es decir, las plantas que estamos consumiendo pues ya no crecen o ya no se reproducen, ya no producen frutos, por ejemplo, en muchos casos, de manera que se puede tener una escasez de alimentos, ¿no? En algunas regiones del mundo, como Japón, leía el otro día, hay una escasez muy severa de estos polinizadores nativos pues por la cuestión industrial y cambios en el hábitat, transformaciones en el terreno que han tenido ya por siglos, han provocado que los polinizadores nativos ya sean escasos. Entonces tienen que gastar muchísimo dinero para polinizar de otras maneras, incluso hasta manualmente o con máquinas, las plantas que comen, por ejemplo el arroz, ¿no? Que es una de las bases de la dieta de los japoneses. Entonces, el cambio climático definitivamente tiene efectos económicos muy fuertes y alimentarios en casos como este, donde desaparecen o bajan las abundancias de los polinizadores. De acuerdo, doctor Eduardo Piñero. Para nuestros amigos, Eduardo Naranjo Piñero, para nuestros amigos que en estos momentos se están conectando a la red mundial y están sintonizándonos a través de Biosfera Podcast, les comento que estamos platicando una agradable conversación con el doctor Eduardo Naranjo Piñero. Para que se den una idea del calibre de nuestro invitado, él es doctor en Ecología y Conservación de Fauna Silvestre por la Universidad de Florida de los Estados Unidos. Es maestro en Manejo de Vida Silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica y biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Desde 1995 es investigador titular del Departamento de Conservación de la Biodiversidad del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y fue profesor titular en el Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del año 1987 a 2021. Una gran experiencia
que tiene el doctor Eduardo Naranjo Piñero. La cuestión aquí es, y nos preguntan, en unos momentos más vamos a dar lectura a las preguntas y los comentarios de nuestros amigos que están interactuando con nosotros. La pregunta es, ¿hemos pasado ya la línea sin retorno, dicho de otra manera, para poder dar solución a este serio, y recalco, muy serio desequilibrio que nuestras actividades están ocasionando en perjuicio de los ecosistemas, doctor Eduardo Naranjo? Mira, ese tema es muy controvertido, ¿no? Hay muchas personas que opinan que sí, que definitivamente ese límite o esa línea ya se cruzó y ya no hay vuelta atrás. Otros somos un poco menos extremistas, me incluyo ahí, y creo que no hemos pasado todavía esa línea, pero posiblemente estemos muy cerca, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, conociendo un poco de historia, el gran filósofo chino Confucio, ¿verdad?, que vivió hace más de 1000 años, opinaba que si queremos predecir lo que va a suceder en el futuro, pues hay que estudiar el pasado, ¿verdad? Y sabemos, hay historiadores y hay paleoclimatólogos que han estudiado muy a fondo el tema del clima en el planeta, y gracias a sus trabajos sabemos que el clima ha sido muy variable a lo largo de la historia de la vida de este planeta. Entonces, inclusive en una época ya en la que aparece la humanidad, hace cientos de miles de años, nuestra especie ha atravesado por varios cambios climáticos. Este no es el único, ¿no? Por ejemplo, hace unos 1000 años, un fuerte cambio climático tuvo que ver con la pérdida de la gran civilización clásica maya, ¿verdad?, en la península de Yucatán y acá en Chiapas también. Quedaron abandonadas las ciudades tan importantes, tan espléndidas que habían construido por una cuestión muy relacionada con cambio climático, es decir, un periodo de sequía muy prolongado, ¿no?, asociado con otros factores sociales y políticos, pero bueno, el cambio climático de ese tiempo fue un factor fundamental para la pérdida de una gran civilización, ¿no? Cierto. Entonces, sí, perdón, adelante, sí. doctor. Entonces, solo quería llegar al punto de que los ecosistemas tienen una gran capacidad de recuperación, terrestres y acuáticos, siempre y cuando transcurra el tiempo necesario para esa recuperación. Es decir, si nosotros los dejamos, les permitimos recuperarse y los ayudamos un poco en esto, pues esa recuperación, que le llamamos los biólogos restauración ecológica, va a ocurrir de una manera mucho más rápida, ¿no? Muchas áreas de nuestro planeta están fuertemente deterioradas y requieren de restauración, de una recuperación. Y el problema es que nosotros, los humanos, no dejamos al planeta restaurarse, lo estamos afectando constantemente, ¿no? Lo quemamos, lo desmontamos, lo deforestamos, lo contaminamos, lo calentamos, etc. Entonces, si nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad cambian y favorecen más esa recuperación que tienen los ecosistemas, entonces yo creo que estamos a tiempo todavía de lograr estos cambios, ¿no? Yo aplaudo de veras esta visión optimista que un especialista de gran experiencia como usted, doctor Eduardo Naranjo, nos comparte el día de hoy. Sin embargo, desde mi muy pesimista punto de vista, híjole, yo creo que hemos rebasado algunas líneas que no debíamos de haber pasado y que están ocasionando serios desequilibrios en esa maquinaria perfecta que se da por llamar, los antiguos daban por llamar naturaleza, y a la cual hemos perdido totalmente el respeto. Un divulgador por excelencia científico, el científico Carl Sagan, él hizo un ejercicio muy interesante de síntesis de lo que era para él la creación, la vida sobre la Tierra. En su libro Los dragones del Edén, él habla del año cósmico, en 360. Él englobaba, sintetizaba lo que era cómo nació la vida sobre la Tierra, y para
en la red. ¿Me escucha, doctor Naranjo? Tuvimos alguna pequeña fluctuación. Usted disculpe, esto de la tecnología es un poquito complicado. Entonces, para darnos una idea, en el primer segundo nacen los primeros organismos unicelulares. Las primeras 16 horas lo sintetiza hasta en un reloj de 24 horas. Las primeras 16 horas de ese reloj de manecillas de 24 horas correspondieron a la presencia de los seres unicelulares y los dinosaurios. Y el último segundo de la última hora de ese reloj de 24 horas aparecen los seres humanos, doctor Eduardo Naranjo. Y nos ha bastado ese lapso tan pequeño para, disculpe usted el término nada académico, para darle en toditita la torre a lo que a la Tierra le ha costado 4.500 millones de años, es el estimado, más o menos, no lo sé. Hace mucho, no, yo no andaba por ahí todavía, pero bueno, si usted me permite, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que nuestros amigos nos están haciendo llegar. Ángeles Ledesma, muchísimas gracias desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos al doctor Eduardo, excelente programa, muchas gracias, bendiciones. También se comunica con nosotros el biólogo Abenamar Pozo Villanueva. Un abrazo, mi hermano. Saludos al profe Naranjo, un gran científico, totalmente de acuerdo. Por ahí Pigmenio Cruz Aldán, él se encuentra en estos momentos, no recuerdo si en Yucatán o en Quintana Roo, dice el sureste de México, sin duda, es más susceptible por la gran riqueza de ambientes, especies, ecosistemas, etcétera, a diferencia de los ambientes no tan diversos, que sin embargo no dejan de ser susceptibles. Ahí está el apunte, el comentario del biólogo también, biólogo Eduardo Pigmenio Cruz Aldán. José Antonio Roque Velázquez nos dice, saludos al doctor Eduardo Naranjo, un referente para hablar de conservación en Chiapas. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio Roque Velázquez. Hay un par de preguntas que nos hace Salud Mágica. Gracias, Carlos. Muchas gracias por el comentario. Y pregunta, ¿ya pasamos el punto de no retorno? Y dice, es que ahora el sol más caliente por su edad. No lo sé porque por ahí leía que era una estrella joven, pero en fin. Eduardo Pigmenio Cruz Aldán nuevamente saluda y un gran abrazo para el invitado Eduardo Naranjo Piñera. Así las cosas, son los comentarios de nuestro público internauta, doctor Eduardo Naranjo. Ya pasamos las líneas en retorno, ya nos lo comentó usted, pero la pregunta sería, ¿qué deberíamos? Y esa es la pregunta del millón, como aquel de quién le pone el cascabel al gato. ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos realmente? Porque la solución la tenemos. La tecnología creo que la tenemos, o las herramientas tecnológicas, para frenar esta loca carrera al precipicio, doctor Eduardo. Sí, bueno, muchas gracias por los saludos primero, y son interesantes las preguntas, ¿no? En esta última, de qué podemos o qué debemos hacer para revertir este problema que estamos teniendo desde hace ya mucho del cambio climático. Bueno, hay que analizar las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas fundamentales en los que nosotros los humanos tenemos que ver? Pues básicamente la gran cantidad de combustibles fósiles que usamos para vivir, es decir, el petróleo, el gas, el carbón mineral y todos sus derivados son la causa fundamental. El uso de esos recursos naturales no renovables es la causa fundamental de que el planeta se esté calentando, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que se reduzcan esas emisiones de gases de invernadero que calientan el planeta? Bueno, pues hay que buscar alternativas energéticas diferentes al petróleo, al gas, al carbón mineral y sus derivados, ¿verdad? ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, ya existen, en muchos lugares del mundo ya se están usando, aunque en una escala no tan grande, y estamos hablando, por ejemplo, de la energía solar, en primer lugar, la energía eólica, es la que viene del viento, la energía geotérmica, que viene del subsuelo, la energía oceánica, que viene con las mareas, ¿no? en los océanos, en donde se requiere de invertir una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de esfuerzo para que estas formas de aprovechamiento de la energía, de energías naturales, sustituyan gradualmente al consumo de petróleo.
pero sabemos que hay muy fuertes intereses económicos, ¿verdad? A nivel mundial. Las grandes compañías, muchos gobiernos del mundo que son productores de petróleo, hacen lo posible porque se retrase esa gran conversión de las formas de usar la energía a nivel mundial, porque se perdería mucho dinero, ¿verdad? Básicamente. Entonces, no es algo que vaya a ocurrir rápidamente, pero sí gradualmente creo que una de las soluciones más viables, más importantes, es sustituir en lo posible el uso tan grande de estos combustibles fósiles por otras formas de energía más amigables con el ambiente, ¿no? Otro aspecto en el que podemos contribuir grandemente toda la humanidad, es reduciendo nuestro consumo, ¿no? Es decir, sabemos que estamos hablando de alimentos, de agua, de energía, espacio, en fin, recursos naturales en lo general. Consumimos mucho más de lo que necesitamos. O sea, realmente la ambición humana, el estilo de vida demasiado cómodo, diría yo, todas las grandes ventajas que tenemos ahora comparadas con las que se tenían hace varios siglos, que son fabulosas, ¿no? Son increíbles para la gente de antes, pero tienen un costo ambiental muy alto. Entonces, si moderamos nuestro consumo de todos esos recursos, otra vez energía, agua, nuestra forma de alimentarnos, ¿verdad? Variarlo un poco, hacer más ejercicio en vez de usar tanto vehículos de motor y este tipo de cosas, creo que podemos contribuir de una manera inmediata, muy importante, además a la par exigiendo a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, cuando la sociedad le exige a un gobierno, pues el gobierno a la larga tiene que ceder a esas peticiones, a esas exigencias, para mejorar la situación del ambiente, ¿no? Creo que hay movimientos importantes a nivel mundial que van hacia allá, es decir, hacia una exigencia cada vez más grande de los gobiernos a nivel local, a nivel regional, por ejemplo, municipio, estado, gobiernos federales, gobiernos nacionales, en los que se exige a estos gobiernos tomar cartas en el asunto, hacer inversiones para energías más limpias, limitar el poder de las grandes compañías de alimentos, de energía, en fin, que son las que controlan básicamente los mercados, que favorecen estas grandes emisiones de gases de invernadero y que alimentan el calentamiento global, ¿no? Y el cambio climático. Doctor Eduardo Naranjo Piñera, estamos entrando al último tercio de esta emisión, la número 74 de Biosfera Podcast, pero no quisiera dejar pasar este tema que a muchos nos pasa de largo porque pareciera que, bueno, nacimos con este sistema, nacimos con un factor que para nosotros es algo muy común, la economía. Y todas nuestras actividades están enfocadas por y para la economía, a costos muy altos como la afectación de ecosistemas, la sobreexplotación de recursos naturales y por ende la causa y el efecto la causa que sembramos nosotros, que generamos nosotros y que los efectos están siendo muy visibles en las especies animales. Hay especies endémicas que solamente están muy focalizadas en ciertos lugares muy específicos a lo largo del mundo. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas, una de las especies endémicas que me llega a la mente es este pez, el Profundulus hildebrandi o Tlaloc hildebrandi, que le llaman el popoyote. Para muchos dicen, a mí qué me importa que se acabe este pez. Biológicamente es una riqueza el poder tener acceso todavía a un pez que data desde la época prehistórica y que aún se conserva en territorio chiapaneco y solamente ahí, no hay en otra parte del planeta Tierra. ¿Cómo podríamos encontrar ese ansiado equilibrio? Porque tal pareciera que nos pasa de largo, no nos interesa y queremos seguir privilegiando nuestro estilo de vida a costa de lo que sea. No importa, porque nuestro
paso por esta vida es muy pequeña. A lo máximo, quizás 70 años y más ya es ganancia. Digo, no sé, antes nos íbamos a los 30 y tantos años. ¿Qué debemos hacer hombres y mujeres? Porque todos vamos en este camión. Yo hago esta comparativa como si fuéramos en una pendiente a 300 kilómetros por hora y vemos que está el precipicio y le aceleramos más. Y hasta levantamos las manos, ¿no? ¡Qué bonito se siente! Y no es así, doctor Eduardo Naranjo. Discúlpeme usted el lenguaje nada académico que me cargo, pero es que me da mucho coraje. No entendemos, doctor Eduardo Naranjo. ¿Qué deberíamos hacer, doctor? Sí, bueno, primero, pues es muy cierto, ¿no? Que el crecimiento económico parece ser la meta principal de casi todos, si no de todos, de casi todos los gobiernos del mundo, ¿no? Y gobiernos regionales, estatales, en fin. Es decir, se privilegia muy fuertemente el crecimiento económico por sobre la protección o cuidado del ambiente. Eso está muy claro. Y bueno, se entiende porque generalmente los votantes no se van, quienes van a elegir a un gobernante, no se van por las propuestas ambientales, sino por las propuestas económicas, ¿no? Que es lo que realmente interesa lo inmediato, es decir, ¿cuánto dinero voy a tener? Voy a tener trabajo, voy a tener subsidios, voy a tener apoyos. De eso depende que voten por uno u otro candidato. Entonces, es bastante complicado cambiar esa mentalidad, pero lo que sí podemos hacer es que, como decía hace rato, exigiéndole a los gobernantes que estén en turno, no importa el color o el partido, el que sean, una mayor atención a la protección ambiental, un esquema de gobierno que tenga como política central no solamente el crecimiento económico, sino además también el cuidado del ambiente o la protección al ambiente. Como bien decías, Carlos, estamos como en caída libre, ¿no? Como si fuéramos cayendo en un precipicio y vamos a medio precipicio y muchos dicen, pues hasta ahorita vamos bien, no hay problema, ¿no? Pero bueno, más tarde tal vez no sea igual. Entonces, creo yo que todavía podemos hacer mucho por revertir en parte, al menos esta situación tan grave, otra vez mejorando nuestro estilo de vida, siendo más amigables con el ambiente, exigiendo a los gobiernos, como decía, y también otro aspecto muy importante, el motor de todo este crecimiento económico es una población creciente. México y muchos otros países del mundo están teniendo una población creciente, ¿no? Crece rápidamente. Entonces, en la medida que exista más conciencia, afortunadamente las generaciones jóvenes ya piensan de otra manera y ya no están pensando en tener muchos hijos, por ejemplo, o no tenerlos tan jóvenes. Entonces, bueno, eso contribuye favorablemente a que el crecimiento poblacional en el mundo disminuya, se vuelva más lento, y aun cuando el crecimiento económico se vea un poco afectado por esa razón, o muy afectado por esa razón, a la larga el impacto humano sobre nuestro planeta va a disminuir, ¿no? Esto ya está ocurriendo en varios países del mundo donde la población ya se estabilizó o incluso está decreciendo lentamente, países escandinavos, en Japón, en España, en Rusia, en fin, en muchos otros lugares del mundo. Ya en Uruguay, aquí en Latinoamérica, en Cuba y en Uruguay ya está disminuyendo la población lentamente. Entonces, a la larga, México y otros países también van hacia allá, pero es una cuestión de tiempo, ¿no? Puede faltar todavía mucho tiempo y en ese lapso se pueden destruir gran cantidad de ecosistemas, se pueden emitir una gran cantidad de gases de invernadero y causar una gran cantidad de extinción de muchas especies. Entonces, el conjunto de todas estas acciones, insisto, exigencia de las sociedades hacia sus gobernantes para protección ambiental, cambios en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de crear las familias, de hacer las familias, es decir, una mejor planificación familiar que ya está ocurriendo, y también actividades de restauración de los ecosistemas, ¿verdad? La reforestación, la recuperación de ríos, de costas, de la contaminación, el control de los incendios, en fin, todo eso, la educación ambiental, la comunicación ambiental, como la que haces tú con tus programas,
de una manera muy importante, creo que contribuyen en una buena manera pues a revertir este proceso en parte, ¿no? Va a llevar tiempo, va a llevar décadas probablemente, pero históricamente sabemos que cuando las sociedades tocan fondo en algún aspecto, de ahí viene un resurgimiento, ¿no? Un renacimiento. Y yo creo que es lo que va a pasar a nivel nacional y a nivel mundial. Tal vez necesitaríamos muchos terremotos como los del 85 para que ese sentimiento de solidaridad fraterna se manifestara entre los que sobrevivan a esas catástrofes naturales. No lo sé. Antes de concluir, doctor Eduardo Naranjo Piñera, tenemos un par de comentarios de nuestro buen amigo Epigmenio Cruz Aldán. Él dice: la Tierra se sacude ante tanta presión que el ser humano ejerce. Debemos tomar acciones y pelear para que los gobiernos sean parte de las soluciones, ya que se ha visto que no le tienen un interés real a la conservación de la vida y el planeta, y dejar de lado el poder de la ambición por el dinero. Sí, así es. Hay que regresar a la agricultura de traspatio, alimentos sanos, dejar de ser consumidores de pánico y buscar más la conservación de la naturaleza y la vida nuestra. Felicidades, muchas gracias, gran programa, saludos y abrazos. Ahí están los apuntes del biólogo Epigmenio Cruz Aldán. Doctor Eduardo Naranjo Piñera, muchísimas gracias. Mi agradecimiento sincero y muy profundo, porque yo sé que es usted una persona muy ocupada, se está usted comunicando, enlazando desde San Cristóbal de las Casas. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo. ¿Algo más que desea agregar? Muchas gracias a ti, Carlos, también. Insisto, la comunicación ambiental como la que haces con tu programa, y que antes se hacía por televisión, ahora se hace por el medio más utilizado, que son las redes sociales, pues son importantísimos, ¿no? Para que la conciencia de la gente esté mejor informada y esté mejor orientada hacia dónde ir en temas de cuidado de nuestro ambiente, ¿no? Que de eso dependemos. Un ambiente enfermo produce sociedades enfermas. Entonces, para tener una sociedad sana, necesitamos sanear nuestro ambiente también, ¿no? Es algo fundamental. Muy bien, doctor Eduardo Naranjo Piñera, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo que hace posible que continuemos por 74 emisiones, no sé cuántas más, pero seguimos haciendo ruido en Biosfera Podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí tienen ustedes la voz de un experto, la voz del doctor Eduardo Naranjo Piñera, invitado de lujo en este espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Había un comentario más de nuestro buen amigo, el maestro Delmar Cancino, hasta donde yo me acuerdo estaba allá en el Centro de Investigaciones Costeras en la ciudad de Tonalá, en el campus de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Mi estimado Delmar, un abrazo donde quiera que estés. Ahí vamos a platicar. Muchísimas gracias por tus palabras. Y antes de despedirme, estimados amigos, yo quiero compartir con ustedes una reflexión que desde mi muy sarcástico punto de vista pudiera ser un epitafio que va a reflejar un poquito esa gran soberbia que nos ha identificado a todo el género humano, hombres y mujeres por igual, sin distinción. Y más o menos dice así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, ese día quizá nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Nos dejaban como reflexión los integrantes de la tribu norteamericana ya extinta de los indios Creek. Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas. Si no pasa algo, si no nos cae el meteorito, si no sucede algo fuera de lo común, aquí estaremos. O si no se nos va la luz también, porque ha estado lloviendo bien bonito aquí en la capital del estado de Chiapas. Mi nombre es Carlos Jiménez. Vámonos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron.